Señora secretaria, la cuenta. Gracias, señor presidente. Con fecha de hoy se recibió un correo electrónico del gabinete de la ministra de Defensa Nacional que está invitada a esta sesión, pero señala que por obligaciones contraídas con anterioridad no le es posible asistir y, no obstante, asiste el señor subsecretario de Defensa, don Ricardo Montero. Y también hemos recibido un reemplazo por la sesión de hoy en la Comisión de Defensa Nacional. El senador Saavedra será reemplazado en el día de hoy por la senadora Bodanovich. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Bueno, saludamos a nuestros invitados, a la ministra del Interior, Carolina Toá, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, a sus equipos, y continuamos con la discusión. Ruego guardar silencio y la secretaria va a dar cuenta dónde queda la votación. Rafael. Señoras y señores senadores, en la sesión pasada llegamos hasta la indicación número 14, que ya fue retirada por su autor, y en consecuencia corresponde hoy día continuar en la página 5 del comparado anillado. Acá corresponde pronunciarse sobre la definición de objetivo legítimo, y a este respecto se presentaron 6 indicaciones, de la número 15 a la número 20, y la mesa técnica señala que se sugiere dejar pendiente por existir muchas indicaciones en distintas direcciones respecto del mismo concepto. ¿Habría acuerdo entonces para aceptar esta sugerencia, presidente, e ir a la siguiente propuesta? ¿Habría acuerdo para dejar pendiente la discusión de objetivo legítimo? ¿Sí? Así se acuerda. Vamos a la siguiente, secretaria. Muy bien. En consecuencia, corresponde pasar al siguiente concepto que está en la página 7 del comparado anillado. El siguiente concepto es el de uso de la fuerza, que es definido en el texto aprobado en general por el Senado como es aquella que se ejerce por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para dar eficacia al derecho, en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública interior. Este ejercicio deberá observar las disposiciones de la Constitución y las leyes. Esta definición fue objeto de una indicación de la número 21 de los honorables senadores señores Araya y Quintana para reemplazarlo. La mesa técnica sugiere aprobar este párrafo del número 5, eliminando la frase las instituciones, de manera que este concepto quedaría: uso de la fuerza, facultad o potestad de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, según corresponda, destinada a hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público y la seguridad interior del Estado, ejercida a través de medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, con el objeto de coaccionar o influir en el comportamiento de una persona o causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. El ejecutivo, don Rafael. ¿Puedo proceder? Gracias, presidente. Sí, efectivamente, la propuesta es que se apruebe la indicación 21, pero que se elimine la voz instituciones. Se sugiere, una sugerencia como para la discusión, obviamente, de los senadores y la senadora, básicamente bajo el entendido de que la fuerza es aquello que ejercen los funcionarios, ¿ya? El uso de la fuerza y lo que se está reglamentando en la normativa es la fuerza que provocan los funcionarios. De hecho, en el segundo inciso de lo que se propone aprobar queda muy claro por cuanto se dice el uso de la fuerza puede provocar lesiones o incluso la muerte. Y el punto de que si dice instituciones como que se
que es un concepto demasiado metafísico cuando el segundo inciso lo pone en términos muy materiales, porque habla de fuerza puede provocar lesiones o la muerte. Por eso es que es la indicación número 21, pero quedando claro que son los funcionarios los que hacen uso de la fuerza por las instituciones, por supuesto. Gracias, Rafael. Ofrezco la palabra. Don Kenan. Muchas gracias, presidente. Dado que se precisa la palabra funcionario y se distingue las fuerzas de orden y seguridad pública y las Fuerzas Armadas, ¿qué categoría de funcionario se entiende? Esto por el personal de nombramiento institucional, el personal que tiene nombramiento o si se va a considerar como funcionario cualquier otra persona con otro contrato. O sea, el término funcionario tiene que tener precisión para poder delimitar aquellas personas que están facultadas para hacer el uso de la fuerza y no quede genérico. Si fuera posible el Ejecutivo tener alguna respuesta a esa primera consulta. El Ejecutivo, Rafael. Sí, por su intermedio, presidente, una muy buena acotación del señor Piuk, en el sentido de que funcionario pues, es un término más bien del derecho administrativo. En el proyecto de ley, más adelante, y en general se ocupa el concepto personal. Y de hecho se ocupa personal de la Fuerza Armada, personal de la Fuerza de Seguridad Pública, y es un concepto técnico específico que se ocupa para el personal que hace uso de la fuerza. Quizás podemos ocuparlo por personal y con eso queda resuelto la... Ofrezco la palabra. A ver, si no hay más palabras pedidas, le propondría a la comisión votar la indicación número 21 con las dos modificaciones señaladas. Suprimir la palabra institución y cambiar funcionarios por personal. ¿Bien? ¿Habría acuerdo para eso? Sí. Entonces, secretario, ¿se puede tomar la votación? Muy bien, señor presidente. Bueno, en consecuencia, el señor presidente somete a votación el párrafo, o sea, el número 5, que sustituye el número 5 aprobado en general, que tiene dos párrafos. Quedaría con un solo párrafo y quedaría de la siguiente manera: uso de la fuerza, facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, destinada a hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público y la seguridad interior del Estado, ejercida a través de medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, con el objeto de coaccionar o influir en el comportamiento de una persona o causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte. Senador Quintana. Senadora Bodanovich. ¿Con dos votos? Sí, porque estoy por saber. Siempre ha habido. A favor. Senador Durana. A favor. A favor. A favor. Respecto de la indicación 22, presidente, yo no sé si hay alguna propuesta, si se entiende incorporada y darla aprobada con enmiendas. No sé si hay una propuesta respecto de qué hacer con la indicación, porque tiene alguna referencia al... No sé, ¿el Ejecutivo tiene opinión de la indicación 22? ¿Sí? Don Rafael. Gracias, presidente. Bajo la lógica de la Secretaría, entendemos que se entiende aprobada con enmienda, ¿no? Perdón, señora Milena. De acuerdo con lo que establece el reglamento y que la Secretaría sigue al pie de la letra y lo interpreta correctamente, entendemos que lo que corresponde... Con la explicación del Ejecutivo y la Secretaría daremos por aprobada la indicación 22 con enmienda. Con igual votación Con a la igual 21. votación a la anterior. ¿Sí? Muy bien. Gracias, señor presidente. Luego, entonces,
hay que pasar al artículo 4, siguiendo la recomendación de la mesa técnica, puesto que propone dejar pendiente el artículo 3 relativo a los principios. El artículo 4 está en la página 23. Presidente, sí, lo que pasa, si nos vamos a saltar de la página 8 a la 23, nos saltamos la esencia, o sea, los principios son los que nos permiten iluminarnos después. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que podemos perfectamente hacerlo, pero teniendo siempre en mente que probablemente vamos a tener que volver atrás, porque si no, va a quedar desconectado. O sea, todo lo que avancemos casi es como al referéndum, en la medida que lo hagamos compatible con los principios. Si no, se nos va a generar un problema después, presidente. No, sin duda, pero es que como la Comisión Técnica quiere avanzar en una propuesta de acuerdo con los principios, podemos ir avanzando lo otro y después si hay que modificar algo, lo modificamos en su oportunidad para que sea concordante. ¿Sí? Vamos entonces al artículo 4. Bien, señor presidente, el artículo 4 que está en la página 23 del comparado anillado tiene 2 incisos. Respecto del inciso primero, se presentaron 5 indicaciones. El texto aprobado en general señala lo siguiente: formación y capacitaciones. El personal deberá contar con formación y capacitaciones adecuadas para hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de la presente ley. Estas deberán realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá ejecutarse por las fuerzas de orden y seguridad pública o por quienes ellas deleguen mediante las certificaciones que correspondan. Como dije, se presentaron 5 indicaciones y la mesa técnica sugiere aprobar el inciso primero en base a las indicaciones 64 y 65, que señala que van en el mismo sentido de las indicaciones 61, 62 y 63. Presidente, en el comparado no está la indicación 65. Ok, muchas gracias. Bien, señor presidente. En consecuencia de aprobarse la propuesta de la mesa técnica, recogiendo las indicaciones que mencioné, quedaría de la siguiente manera este artículo. Artículo 4. Formación y capacitaciones. El personal deberá contar con formación y capacitaciones adecuadas para hacer uso de la fuerza con estricto cumplimiento a la presente ley. Estas deberán realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá ejecutarse por las fuerzas de orden y seguridad pública, por las Fuerzas Armadas o por quienes estas o aquellas determinen mediante las certificaciones que correspondan. Kenneth. Muchas gracias, presidente. Pedirle al Ejecutivo si puede precisar qué entiende por periódica y quiénes van a otorgar las certificaciones. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra si algún senador o senadora quiere hacer una consulta. No, el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. La propuesta lo que busca es recoger una solicitud que se nos hizo llegar tanto por las Fuerzas Armadas como por algunos asesores de senadores, en el sentido de que cada formación y capacitación estuviera asignada a cada una de las fuerzas. El texto, como venía aprobado en la Cámara, hablaba de que iba a ser las fuerzas de orden y seguridad pública las que iban a dar certificaciones a las Fuerzas Armadas. Entonces, por su intermedio, presidente, para dar respuesta a lo que comentaba el senador Piu, lo que se busca con esta indicación, en la forma en que se está proponiendo aprobar, es que cada institución haga sus propias capacitaciones y también las certifique, pero en esa certificación puede incluso delegarla. Delegarla, por ejemplo, en algún proveedor externo en el cual pueda realizar esa certificación. Pero el punto central es que las fuerzas de orden y seguridad van a tener su camino de la formación y la certificación y las Fuerzas Armadas van a tener su propio camino de formación y certificación. Lo podrán hacer internamente. Hay
escuelas y de formación y especialización en ambas fuerzas. Y por lo tanto, perfectamente pueden hacer su entrenamiento, formación y capacitación internamente, pero esa certificación va a tener que venir dada por o el organismo superior o por un proveedor externo que certifique la correcta formación y capacitación. Lo relevante es que sea separado. Senador Sandón y después el senador Huanchumilla. A ver, igual que yo quiero resaltar, igual que lo que dijo el senador Piu, que no había que saltar los principios, que los principios eran primero, y lo otro es que esto no es una propuesta de la mesa técnica, no hay un acuerdo sobre esto. Solo quiero que quede claro eso, ¿no? Que en el fondo aquí hay, esto es una propuesta de asesores del gobierno, no hay acuerdo con nosotros. Yo entiendo. A ver, lo que pasa es que una cosa es que hay acuerdo y otra cosa es que el acuerdo se tome en forma unánime y por mayoría de votos. Yo entiendo que aquí, por lo que me transmitieron los asesores, que hay un acuerdo mayoritario a respaldar esto. Si los acuerdos no necesariamente son unánimes, senador Sandón. Pueden haber probablemente muchos acuerdos de la mesa técnica que sean con voto dirimente y que después cada senador ratificará al momento de votar. Yo estoy solo dejando constancia, no estoy criticando que tenga que ser un acuerdo 100% acordado. Como esto está siendo transmitido, para que no quepa dudas que alguien está tratando de pasar algún gol. Senador Huanchumilla. No, yo no he, perdón, pero yo no he tratado de decir que esté pasando un gol. Para nada, por favor, no lo malinterprete así. Porque además yo soy re buen arquero. No, a mí me surge una duda. No, a mí me surge una duda, señor presidente, porque me hago el siguiente razonamiento. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza mediante las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y la formación de esta se pueden delegar, según este artículo. Y se pueden delegar no en lo que el Estado diga, sino que en las Fuerzas Armadas o la Policía diga. Es una facultad totalmente abierta, digamos. ¿A quién se la van a delegar? ¿Podrían delegársela a una Fuerza Armada extranjera? ¿A una policía extranjera? ¿A una universidad? ¿A un instituto? ¿A un grupo de jubilados? Entonces, ¿cómo tú, como Estado, tú delegas una fuerza que califica de legítima en cuanto tú tienes un monopolio? Y tienes el monopolio no solo de la posesión del arma, me imagino, sino que también de la formación de aquellos hombres que van a tener el uso de ese monopolio. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para comentar lo que acaba de decir el señor Huanchumilla. Primero, un detalle, la propuesta del Ejecutivo es que se acepte las indicaciones del senador Flores y Bodanovich que establecen por las Fuerzas Armadas o por quienes estas o aquellas, FOSP, FFA, determinen, no deleguen, determinen. ¿Ya? Y lo otro que quería hacer presente es que estamos en un artículo que, de hecho, por eso es que nosotros propusimos pasar al 4, porque es bien encapsulado, no tiene que ver con los principios directamente, tiene que ver con la formación en el uso de las reglas, ¿no? O sea, en el fondo es una formación más bien académica, si uno podría decir, lo dice el artículo que está proponiendo aprobarse el senador. El personal deberá contar con formación y capacitación adecuadas para hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento con la presente ley. En ese sentido, es plausible pensar que respecto, por ejemplo, del aspecto no operativo, que lo van a hacer las fuerzas, sino que por el aspecto, por ejemplo, más normativo, del aspecto de la capacitación en aquello que es más materia de derecho o de la propia ley. Por ejemplo, cuando se capacita la propia ley, sí se puede determinar que lo haga, por ejemplo, un profesor o una profesora experto en reglas de uso de la fuerza en ese sentido. Y por eso es que las fuerzas podrán determinar en ese punto que lo haga otra persona. Pero siempre va a estar en las fuerzas. Y por eso es que nosotros estamos de acuerdo en aceptar el cambio de que decía deleguen por determinen. En el sentido que son ellas las responsables de la formación y la capacitación. Don Kenan. Sí, muchas gracias, presidente. Vuelvo a la expresión periódica. Sí, se hace la instrucción y se certifica
ya no es necesario volver a ejecutarla. O sea, el problema es que si queda esto como periódico, como que todos los años o cada 3 años, no sé. O sea, ¿qué se entiende por periódico? Si lo pudiera especificar el Ejecutivo. Gracias, presidente. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Básicamente que las capacitaciones en regla de uso de la fuerza no necesitan ser una sola vez para estar certificadas, entre comillas, sino que lo que tiene que estar certificado es el plan de formación. Las capacitaciones tienen que ser periódicas, tienen que ser a medida que existan cambios por ejemplo, en los protocolos. En el caso de las fuerzas de orden y seguridad pública hay un montón de protocolos, hay cambios de ley, hay leyes que crean nuevas necesidades de actuación. Eso supone periodicidad de actualización. A lo que hace referencia el artículo, por su intermedio, presidente, para comentar lo que decía el señor Piuk, tiene que ver con que las certificaciones del plan, particularmente, o sea, de que sea un plan adecuado, al día o que esté actualizado, pero el plan tiene que ser periódico porque la vida, no solo la vida operativa, la vida del derecho también va cambiando y eso requiere actualización periódica, a eso se refiere. El subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludarle a usted y por su intermedio a la mesa. Esto es algo que nosotros ya estamos haciendo, lo hacemos de diferentes formas, con diferentes actores y lo hacemos regularmente. Cada vez que se declara un estado de excepción constitucional, por ejemplo, de catástrofe, realizamos nuevas actualizaciones y capacitaciones. Cada vez incluso en la hipótesis de emergencia de la macrozona sur, cuando va a salir incluso una patrulla de despliegue rápido, el Quick Reaction Force, que en inglés como se utiliza en la jerga militar, incluso ahí se hace una breve capacitación y se reactualiza de forma periódica cuáles son los lineamientos generales para poder actuar. Entonces esto es algo que nosotros ya estamos haciendo, que se refuerza de diferentes maneras. Se refuerza, por ejemplo, cuando hay cambio de personal. Una vez al mes o cada 20 días hacemos cambio de personal. De nuevo hay una recapacitación. Y si hay antecedentes nuevos, por ejemplo, ahora hay antecedentes de coordinación en un nuevo protocolo en el despliegue en el norte, se actualiza también de forma periódica. Muchas gracias, presidente. Valorando la explicación del subsecretario de Defensa y habiendo él usado el término Quick Reaction Force, me gustaría entonces decir que lo que se hace antes de salir es un briefing para revisar las medidas de seguridad. O sea, lo que se actualiza es qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué forma. Si eso se entiende, que esa es la capacitación, la actualización de la capacitación, queda muy bien, porque no vaya a ser cosa, como esto se puede judicializar, que después terminemos sancionando a alguien porque es que no hizo la capacitación periódica entendiendo que todos los años debería ir a una escuela. Ese es por la sensibilidad de la materia que estamos tratando, pero si se entiende que ese briefing que se hace antes del despliegue, donde se revisan todas las medidas de seguridad, donde se ve qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer, de qué forma, eso sería la forma adecuada. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, ¿algo más? ¿No? ¿Subsecretario? Esa es efectivamente la línea. Bueno, queda la constancia en la historia de la ley que será el sentido. Votamos la indicación 64 y 65. Sí, la Secretaría entiende que, de acuerdo a la propuesta de la mesa técnica, y en el texto que di lectura, cómo quedaría, las indicaciones 64 y 65 quedarían recogidas en los mismos términos, digamos. Respecto de la indicación 63, también se entiende de Su Excelencia el Presidente de la República que quiere incorporar o propone incorporar a las Fuerzas Armadas. La Secretaría, tengo una duda respecto a la indicación 61 y la número 62. La del 62 del senador Osandón, porque lo que entiendo es que no contempla, más allá de la redacción literal, la posibilidad o porque en ellas deleguen o porque en ellas determinen. Entonces, señor senador Osandón, yo no sé si usted la quiere retirar o la comisión entiende que habría que darla por rechazada o quiere insistir. ¿Se abstiene usted? La retiro.
Como no está el senador Saavedra, de aprobarse la otra indicación, daríamos esta por rechazada. ¿Sí? Muy bien. Sí. No. Tiene que ser el que firmó. Sí. Muy bien. Sí. En consecuencia, presidente, ¿leo el texto? Ya se entiende que está... ¿Cómo va a quedar para Ya. mayor seguridad y certeza? Muy bien. En base al tenor de las indicaciones 64 y 65, el texto del párrafo primero del inciso primero del artículo 4 quedaría de la siguiente manera: formación y capacitaciones. El personal deberá contar con formación y capacitaciones adecuadas para hacer uso de la fuerza con estricto cumplimiento a la presente ley. Estas deberán realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá ejecutarse por las fuerzas de orden y seguridad pública, por las Fuerzas Armadas o por quienes éstas o aquellas determinen mediante las certificaciones que correspondan. ¿La votación entonces, secretario? Muy bien. En votación este texto y en consecuencia las indicaciones en la forma en que había señalado anteriormente. Senador Quintana. Senadora Bodanovich. Senador Osandón. Favor. La 62 retirada y la indicación 61 rechazada. Muy bien. En la página siguiente está el párrafo segundo de este artículo cuarto relativo a la formación y capacitación y señala lo siguiente: el texto aprobado en general. Se deberá dotar al personal del equipamiento adecuado para proteger su vida e integridad física o la de terceros, de conformidad con las funciones que desempeñe, y se asegurará siempre condiciones indispensables sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria. A este inciso se presentaron 3 indicaciones: la número 66 del senador Osandón, y 2 indicaciones más del señor Aravena y el senador García, y otra del senador Saavedra para suprimir la frase sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria. La mesa técnica sugiere aprobar la indicación del senador Osandón para agregar a continuación de condiciones indispensables la expresión de seguridad y también recomienda poner en votación las indicaciones 67 y 68 que elimina la oración final. Ofrezco la palabra sobre esta indicación, sobre la 66 primero. ¿Sí? Si no hay palabras pedidas, don Rafael. Condiciones indispensables de seguridad. De seguridad, ¿no? De seguridad. Estoy tomando en ese sentido. Ya. Votemos la otra tiene Votemos entonces la 66. Muy bien. El señor presidente entonces pone en votación la indicación número 66 del señor Osandón para agregar a continuación de la expresión de condiciones indispensables lo siguiente: de seguridad. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Flores. A favor. Senador Macaya. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Piu. A favor. Senador Araya. A favor. Queda aprobada la indicación 66 por 10 votos por unanimidad de los miembros de las comisiones unidas. A continuación correspondería pronunciarse acerca de las indicaciones 67 y 68 que son para suprimir la frase sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. El Ejecutivo.
Don Rafael. Muchas gracias, presidente. En relación a este punto, lo aprobado por la Cámara, en este sentido, es que el equipamiento adecuado y las condiciones indispensables, ahora que se aprobó la de seguridad, que se aprobó la indicación 66, el sin perjuicio de las limitaciones que invoca la disposición presupuestaria es básicamente una forma de reconocer que efectivamente todas estas dotaciones de equipamiento dependen de la disponibilidad presupuestaria, y eso fue lo aprobado por la Cámara. Esto es una regla de estilo que la Dirección de Presupuesto en general incluye en los proyectos de ley, y por eso es que el Ejecutivo la presentó en estos términos, siendo respetuosos con la forma en que se ha tramitado en general o en otros proyectos también, esta idea de que en este tipo de materias es siempre conforme a la disponibilidad presupuestaria que exista. Esa es la razón por la que a nosotros nos parece que hacer ese reconocimiento de realidad sobre que este equipamiento de seguridad es hasta lo que se puede realizar, es lo que se aprobó en la Cámara. O sea, esa es la razón por la que en la Cámara, que fue un debate bien difícil, pero en este punto no hubo tanta dificultad, fue esa razón de que estuviera la disponibilidad presupuestaria dentro de el entendimiento de lo que se entiende dotar al personal de equipamiento adecuado, porque de lo contrario el deber se convierte en un deber que no tiene mucho contorno. Exactamente. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí entramos al fondo, porque estamos hablando de la fuerza legítima que tiene el Estado, que es ejecutada por el personal, ya se ha dicho, de la Fuerza de Orden y Seguridad o la Fuerza Armada. Es el Estado el que decide usar la fuerza, no es una situación normal y cotidiana. Y en esa situación es el Estado el que expone a esas personas al riesgo. Porque aquí podríamos entrar entonces en la discusión, bueno, si es en la medida de lo posible, entonces también la fuerza la vamos a usar en la medida de lo posible. Si las personas no están protegidas y no cuentan con los elementos necesarios, lo estamos arriesgando innecesariamente. Entonces, no es un tema que sea una adecuación a lo que hay. Si el Estado decide usar la fuerza, tiene que tener a las personas no solo con la protección jurídica, sino que también con la protección de seguridad necesaria, pues si no, las personas no estarían obviamente disponibles. O sea, entramos al qué es lo que hay que cumplir. Y esto va a limitar probablemente la cantidad de fuerzas, porque si no todos tienen los elementos de seguridad, los elementos que se requieren, no se van a poder requerir a todos. Entonces, este es el tema esencial de la planificación. ¿Qué se quiere hacer? ¿De qué forma? ¿Y cómo nos aseguramos? Ahora, el manejo del riesgo operacional, que es lo que se requiere específicamente para el cumplimiento de la tarea que se les encomienda. O sea, solamente si se les limita el presupuesto, bueno, podemos encontrarnos en que terminemos con personas que también no solo van a quedar expuestas, sino que también no van a querer ejecutar acciones porque no tienen todos los elementos necesarios. Eso sería, presidente. Senador Flores. Presidente, yo creo que está suficientemente bien señalado el hecho de que deben haber condiciones indispensables de seguridad. Y esa condición de indispensable está señalando de que no puede depender de la disponibilidad presupuestaria que pueda definir el gobierno de turno. Porque si no, ¿cómo se resuelve la indispensabilidad? Concuerdo con lo que señala el senador Piu, que si no están las condiciones para proteger a ese agente del Estado o a los terceros que dice el texto, entonces no deberían estar en la calle porque los coloca en riesgo a la gente o a los terceros, a los ciudadanos. Entonces, o son condiciones indispensables que deben cumplirse por su indispensabilidad o no están en la calle, así de simple. Yo creo que son demasiados los ejemplos, presidente, en que finalmente podemos terminar con proyectos con letra muerta porque el Ministerio de Hacienda del gobierno de turno dice no hay plata, fin de la historia. Entonces, o salen a media o no salen y los tenemos allí en un escenario que es complicado. Y esto debe resolverse. Yo estoy de acuerdo con la indicación 67 y 68. Gracias, presidente. Senadora Bodanovich. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que ha expuesto el Ejecutivo en orden a mantener esta frase. Es evidente que es interés del Estado
que todos quienes cumplen funciones, no solo en las Fuerzas Armadas, estoy pensando en el personal médico, estoy pensando en otro tipo de funcionarios del Estado que deben tener elementos de protección personal. Esa es la voluntad del Estado de proteger a todos quienes viven en el país y a quienes prestan servicios para la patria. Pero a mí me parece que es fundamental mantener esta regla, que como se ha señalado por el Ejecutivo, es una regla de estilo y que también se hace cargo en situaciones que pudieran ser extraordinarias. Está pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en el estallido social y en las condiciones que debieron salir funcionarios, muchos que no eran funcionarios, digamos, de calle, no sé cómo llamarlo, y por lo tanto, de borrarse esta norma o esta parte de la norma podría servir también de excusa para no cumplir el deber. Por lo tanto, yo estoy a favor de que se mantenga tal como viene la redacción de la Cámara de Diputados, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. A ver, yo tengo mis dudas respecto de la constitucionalidad de la indicación, porque evidentemente esto tiene un efecto presupuestario y incide en la administración financiera del Estado, porque uno le saca el borde respecto de cuál es el límite del gasto. Entonces creo que está en la raya de la inadmisibilidad. Ministra Toá. Sí, presidente. A ver, el contenido de esta norma habla de que se deberán asegurar, se deberá dotar al personal de una serie de condiciones y se deberá asegurar siempre. Lo que hace la norma cuando dice en la medida de los recursos es que el mandato que se le está dando a la autoridad es que haga asegurar con los recursos que tiene la seguridad. No podemos decirle debe asegurar con los recursos que no tiene, porque eso no lo hacemos ni con la salud, ni con la educación. No hay ninguna materia en que los recursos sean ilimitados. Ninguna. Si esto no se pusiera, el Ejecutivo comparte que es discutible su constitucionalidad, pero esta norma es así de todas maneras, porque el Estado hace lo que hace con los recursos que tiene. Uno no puede exigirle que tenga recursos infinitos, porque no los tiene. No es algo que uno pueda legalmente exigir, algo que materialmente no es exigible. Entonces, lo que se le puede exigir a la autoridad es que propenda en una dirección con el límite de recursos que tiene. Esto no es un mandato, digamos, a la dirección de presupuesto a priorizar la seguridad por sobre la salud, por ejemplo. Porque eso sería si dijéramos que debe asegurar a todo evento por sobre cualquier otra, respecto a otras necesidades que también hay. Entonces, aquí el mandato es, usted tiene que asegurar, como no sé cómo sigue la frase, asegurar siempre el equipamiento, no sé qué cosa, dentro del marco presupuestario que tiene. Porque aquí no dictamos el presupuesto en esta ley. Senador Guanchumilla, después senadora Sandón, senador Durán. Presidente, en relación con lo que decía la señora ministra, esta norma hay que verla en su conjunto. Primero, la disponibilidad forma parte de un proceso que es el proceso presupuestario, en virtud del cual el Estado determina los recursos que va a usar el año siguiente, cuando se tramita la ley de presupuesto, que tiene todo un proceso, lo primero. Lo segundo es que el uso de la fuerza, en definitiva, va a decir relación con la responsabilidad que puede tener el funcionario y el Estado de que usando el recurso de la fuerza se pueden producir efectos, ¿no es cierto?, no deseados en las personas y por lo tanto va a afectar su responsabilidad y la responsabilidad del Estado. Pero lo que no puede hacer el Estado entonces es aprovecharse de su propia negligencia o de su propio dolo eventualmente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la disponibilidad? La disponibilidad es lo que dice la ley de presupuesto. ¿Y en base a qué se hace la ley de presupuesto de las Fuerzas Armadas o de la Policía y del Ministerio de Defensa? En base a una petición que los organismos, los servicios públicos y las Fuerzas Armadas hacen en una proyección estratégica de las necesidades que van a tener en el curso del año. Y por lo tanto, es obligación de ellos decir, mire, para el uso de la fuerza, mi proyección que tengo es que yo requiero de esta disponibilidad. Y por lo tanto después no podrían alegar a decir, mire, es que no tengo recursos.
yo podría retrucarle, es que usted no lo previó, que tenía que hacer esta tarea y por lo tanto cuando presentó ante la Dirección de Presupuesto el plan que usted tenía de recursos para el próximo año, para que lo incorporaran en el proyecto que va a llegar al Congreso en septiembre de este año, no podría después alegar diciendo, mire, no tengo plata, pero usted no lo previó, y aprovecharse de su propia negligencia respecto de este tema. Entonces, a mí me parece que el criterio de la lógica de la DIPRES es una lógica distinta, no es la lógica de la seguridad. La lógica de la DIPRES es una lógica presupuestaria, financiera, del gasto público, en virtud del cual no puede gastar más allá de lo que dice la ley de presupuesto. Y por lo demás, la propia Constitución establece que cuando haya hechos extraordinarios, se puede usar hasta el 2%. Siempre hay mecanismos de redistribución en la medida que acontezcan hechos nuevos. Pero a mí me parece que el Estado mismo, a sí mismo, porque la ley, la seguridad, el presupuesto, todo es Estado, no puede decir en la medida de lo posible. Yo le estoy respondiendo. Entonces yo, presidente, soy partidario de aprobar, digamos, la indicación. Senador Flores. Yo entiendo que el presupuesto no puede ser infinito y menos cuando hay un sinnúmero de otras necesidades. Pero, a ver, aquí podemos estar dando dos tipos de señales. La primera es que al referirse aquí y se asegurará siempre condiciones indispensables de seguridad, lo que yo entiendo por indispensable, presidente, es que es irreemplazable, ineludible, inexcusable, obligatorio. Lo dice la Real Academia y que, para que entendamos bien el idioma y el concepto, es eso. Entonces, o sacamos el término indispensable, porque si no estaríamos faltando a lo que estamos definiendo, o sencillamente decimos la típica frase en la medida de lo posible. Y entonces, si las policías o las Fuerzas Armadas nos piden tal equipamiento para protegerse a sí mismas y a proteger a terceros, y no se los damos, entonces, bueno, será en la medida de lo posible o lo que el gobierno de turno quiera, cualquiera, de izquierda, derecha, centro, da lo mismo. Pero si no ese es el espíritu, entonces saquemos la palabra indispensable, porque nos estamos casando nosotros mismos con el alcance, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Flores. Subsecretario de Defensa tiene la palabra. Perdón, senador Osandón, senador Durana. Después el subsecretario. Presidente, lo que pasa es que yo creo que esta discusión es bien extraña, porque en el fondo el sentido común dice que cuando van a sacar a alguien en la calle van a sacar con las condiciones indispensables de defensa, con presupuesto o sin presupuesto. Es un sentido común, o sea, tenga presupuesto o no tenga presupuesto, si lo saca a la calle sería una irresponsabilidad y no estaría cumpliendo con la ley. Por lo tanto, que esté, no sé si es redundancia, pero claramente, en todo este accionar de defensa y de RUF y de lo que sea, se va aplicando el criterio de las normas generales de la ley. Y claro, si usted en algún minuto no tiene los elementos para que salgan a la calle, no puede hacerlo salir a la calle, porque no es un tema presupuestario esto. ¿Están o no están las condiciones indispensables para su defensa, su protección en el fondo? Entonces, por eso que está como de más esta frase, porque además se podría interpretar, no tengo presupuesto porque necesito una cosa distinta. Creo que hay que tratar de acotarlo lo más posible, nada más, pero el sentido común dice que con o sin presupuesto, lo importante, ¿están las condiciones o no están las condiciones de salir? Así de claro. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a ofrecer primero la palabra a la ministra del Interior y después senador Durana. Gracias, presidente. Quiero ilustrar con un ejemplo. Hace algunos meses, en una visita, creo que la primera visita que nos tocó hacer a la Araucanía, el general Yáñez y el general, en esa época estaba el general Castillo, que estaba a cargo, era el jefe, era el GEDENA en la Araucanía. Visitamos el regimiento donde funciona, no sé cómo se llama el regimiento de Temuco, donde Tucapel. Y estaban parados los funcionarios que hacen los puntos fijos y me explicaron ahí que les estaban cambiando el chaleco antibalas porque la gente que hace puntos fijos no debiera ocupar chaleco antibalas solo en el pecho, sino que un tipo de chaleco antibalas que protege el cuello, protege las axilas y protege la ingle.
pero se lo estaban cambiando en ese momento. O sea, hasta ese momento ocupaban chalecos solo en el pecho y ahora les estaban comprando para el otro chaleco. Entonces, en esa transición, si aquí no ponemos este elemento, podría haber una acusación constitucional a la ministra de Defensa o a la ministra de Seguridad, de Interior entrante en ese momento, porque no tenían todavía el chaleco este. ¿Y es indispensable o no? ¿Quién lo decide si es indispensable o no? Porque el funcionario que está de punto fijo está súper expuesto, no es como el que se mueve. Está ahí y pueden prepararse, ponerse de acuerdo para venirle al día siguiente a disparar, esconderse para dispararle, es el más expuesto de todos. Entonces, ese se considera que lo deseable es que tenga un chaleco de esto, pero no todos tienen. No todos tienen. Esa es la realidad. No todos tienen. Entonces, si ponemos esta norma así y el tema de los recursos no existe, ¿quién decide si es indispensable que tenga el nuevo chaleco antibalas que estamos comprando? ¿O que basta con el de pecho? ¿Dónde se pone esa norma de lo indispensable? Porque obviamente es mejor que tenga el de más alto estándar. Yo les aseguro que en el estado de emergencia en algunos países más pobres que nosotros no tienen ninguno. Y les aseguro que en países más ricos que nosotros, este que estamos comprando ahora les parece poquísimo y ocupan uno mucho más potente. Entonces, no hay un solo estándar de lo indispensable. Uno lo va moviendo en la medida de sus posibilidades. Algo es indispensable de acuerdo a las posibilidades que tiene. No de acuerdo a un absoluto, porque nadie dicta esto. No hay una norma que permita... Yo me imagino que en ninguna parte del mundo se considera que un militar puede salir sin un arma. Algún arma. Pero ¿qué estándar de arma? Va cambiando también. Entonces, esto quiere decir, usted haga lo máximo de acuerdo al marco de posibilidades que tiene el país en ese momento. Si no lo ponemos, yo creo que no sé cuántas consecuencias tenga, porque esto prácticamente es un principio general, quizás se va a interpretar así de todas maneras. Pero lo que estamos buscando al incluir esta norma es evitar que el día de mañana, en un caso, en una hipótesis de una situación conflictiva, en que hay un herido, en que hay una lesión, se pueda acusar constitucionalmente a una autoridad porque no tenía el último equipamiento que era importante de protección, porque casi en ninguna materia tenemos el último equipamiento, casi en ninguna, yo diría. Ahora, muchas gracias. Tampoco en salud, tampoco en educación, o sea, en ninguna materia en que revisemos. Muchas gracias, ministra. El senador Durana tiene la palabra, después el senador Macaya y después el senador Quintana. Gracias, presidente. El punto está en que estamos legislando hoy día normas que, a diferencia de años anteriores, hoy día excepcionalmente el Estado va a requerir o podría requerir la presencia de nuestras Fuerzas Armadas. Después de este proyecto viene infraestructura crítica, que vamos a tener que determinar si es que solamente infraestructura crítica de bienes o también en lugares donde se pueda ejercer la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, entendiendo lo que han señalado algunos senadores, tenemos una DIPRES que muchas veces no conversa con el espíritu de la legislación que estamos sacando, y yo quisiera volver a reiterar una redacción que se trató de consensuar en la discusión de la mesa técnica, que la voy a leer, señor presidente. Es decir, la ley de presupuesto deberá asegurar las capacidades estratégicas conjuntas de las Fuerzas Armadas y capacidades operacionales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, considerando los requerimientos de su preparación profesional y entrenamiento y la disponibilidad de los medios adecuados conforme a las funciones establecidas en la Constitución y las leyes. El ministro respectivo será responsable del control y de su ejecución. Yo quisiera evaluar si es que finalmente esa redacción que estuvo en la mesa técnica podría destrabar esta discusión, señor presidente. Gracias, senador Durana. Senador Macaya tiene la palabra. ¿Sabes lo que me pasa a mí, presidente? Que en el mismo sentido de lo que planteaba el senador Buenchumilla, la realidad de la discusión presupuestaria indica que, en general, todas las reparticiones, los ministerios, las mismas Fuerzas Armadas, sus requerimientos siempre son mayores de lo que finalmente se le concede en esta discusión. O sea, estamos probablemente vamos a empezar la discusión de presupuesto en algunas semanas más y me imagino que se están haciendo las últimas negociaciones y siempre lo que se requiere, lo que se solicita siempre es más de lo que... y desde esa perspectiva... a mí no me gustaría que la interpretación... La ministra tiene razón cuando plantea que puede haber una interpretación judicial que diga que si nosotros eliminamos esto,
que establezca, que se acuse constitucionalmente porque no se dio lo máximo que se podía. Pero bajo esa lógica, cualquier derecho social en materia de los derechos que incluso están constitucionalmente consagrados, deberíamos ponerle esa restricción. A mí me parece que es darle una excusa para no tratar de hacer el máximo posible siempre. El indispensable es un concepto que, si uno lo revisa en derecho constitucional, en las garantías constitucionales, en el derecho a la salud, en lo que significa... O sea, a mí me da la impresión que el indispensable lo cubre en la medida de lo que es lo razonable. Yo no me imagino un juez de la República haciendo una interpretación porque no tenemos el equipamiento israelita, que eso sea una causal de acusación constitucional. O sea, yo quiero dejar más protección a nuestras Fuerzas Armadas y no menos. Y me da la impresión de que darle este ámbito de la disponibilidad presupuestaria, dejar menos protegida a nuestras Fuerzas Armadas. Eso es lo que veo yo. Muchas gracias, senador Macaya. Senador Quintana tiene la palabra y después el subsecretario de Defensa. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es bueno traer a colación la discusión constitucional y particularmente la de los fallidos procesos constitucionales, porque cuando había un texto de más de 100 y tantos derechos, yo le aseguro que en ese momento no estaba la limitación presupuestaria. Todo cabía, todo había que financiarlo. Entonces, este es un principio general que existe en materia de salud, que existe en materia de educación y en otros temas que son de alto gasto, digamos. Entonces, me parece que leerlo como una limitación, leerlo como un principio de austeridad es equivocado, es al revés, es un principio de responsabilidad, es un rango que se le pone. Incluso para, como decía la ministra, para resguardar responsabilidades de los titulares en su momento. Pero además de eso, señor presidente, estamos hablando de la seguridad interior y de orden público, no estamos hablando de la guerra. Luego, el que puede lo más, puede lo menos, principio jurídico. O sea, si las Fuerzas Armadas están preparadas para ir a la guerra, con mayor razón van a estar preparadas en el equipamiento, el armamento, para ir a enfrentar temas de orden público, que es lo que hoy día nos convoca. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en lo que estamos discutiendo habría que distinguir dos niveles. Primero, si es que es aprobado, quedaría como un mandato legal que es bastante claro. Dice, se debe dotar. Ese es el primer mandato. El segundo, se asegurará siempre condiciones indispensables. Ese es el segundo mandato. Y después hay una coma y entrega un contexto que también parece de bastante lógica, que pueden haber limitaciones que se impongan por la disponibilidad presupuestaria. El ejemplo que ponía la ministra es un ejemplo que tenemos todos los días. Por ejemplo, en el sur tenemos distintos tipos de vehículos. Tenemos un tipo de equipamiento MOWAC que es para el ejército, tenemos otro que es coreano, que es de las Fuerzas Armadas, la PDI compró otro compró carabinero, y depende de los recursos presupuestarios. ¿Cuál es el objetivo de todos esos vehículos? Blindados. Pero todos tienen características distintas. Por ejemplo, hay vehículos que no tienen blindada la parte de adelante del motor. Por un tema presupuestario puede subir, puede bajar. ¿Qué es lo que garantiza que toda la gente que está adentro no tenga problemas con un intercambio de balas, por ejemplo? ¿Y qué es lo que pasa? Si el modelo es completamente blindado, también es más lento y tiene otras disponibilidades. Esto pasa en los vehículos blindados, pasa en el armamento, pasa en el uniforme, pasa en la protección contra bala, y es una discusión permanente. Pero creo que el sentido de lo que ya ha sido aprobado es bastante claro, que mandata que se tiene que dotar, se tiene que asegurar, y siempre esas condiciones indispensables. Eso, presidente. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Valorando lo que se ha expresado, especialmente lo que señalaba por su intermedio, señor presidente, el señor Quintana, las condiciones indispensables de seguridad, que ya lo votamos, está aprobado por unanimidad, lo indispensable puede ser probablemente el chaleco que señalaba la ministra. No es el último, o sea, al menos un chaleco con una protección 3A, que es capaz de resistir un calibre 9 milímetros. Porque no todas las personas tienen chaleco. O sea, las dotaciones que están no están preparadas para ir a desplegarse. Las Fuerzas Armadas tienen personal que no se despliega en una guerra, que no tiene chaleco. Ese es el punto, o sea, asegurar esa condición indispensable de seguridad. Y esto es para la historia de la ley, o sea, este es el mínimo, no es el hasta, es el desde, que es lo mínimo que se tiene que asegurar para que las personas puedan salir de forma segura y también cuenten los elementos para proteger a terceros de forma segura. O sea, nunca pensando llevarlo hasta el máximo, porque siempre eso va a variar, va a estar cambiando, pero es el mínimo, o sea, el desde.
Y esas son indispensables, o sea, tienen que estar. Si no están, tenemos un problema, mejor que no salgan. Esa es la forma de enfrentarlo. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Senador Buenchumí, después senador Flores. No, presidente, dándole vuelta a lo que estamos discutiendo aquí, que es muy importante. Naturalmente que aquí confluyen, digamos, muchos principios, porque uno de los principios que tiene el Estado chileno es las reglas estructurales respecto del gasto fiscal. Y por lo tanto se dice, mire, una regla básica en economía es que usted no puede gastar más de los ingresos que tiene. Entonces, naturalmente que ese es un paraguas, es una cosa que rige para todos los servicios públicos. No podemos gastar más de lo que tenemos, pero eso implica que con lo que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios y las obligaciones para asegurar los deberes del Estado entre los cuales está la seguridad. Por supuesto, entonces te están diciendo usted tiene que asegurará siempre las condiciones indispensables, naturalmente dentro del marco de lo que somos como país, de los ingresos que tenemos, de las obligaciones que tenemos. Nadie le está pidiendo a la Armada que dentro de las posibilidades que tiene se compre un portaaviones, porque está fuera naturalmente de lo que somos, digamos, y de nuestra disponibilidad. Entonces, a mí me parece que lo que no puede hacer el Estado sí, es decir, mire, yo me excluyo mi responsabilidad de lo que aquí pase porque no tuve plata. Porque eso debió haberlo visto oportunamente cuando tomaron las decisiones, digamos, tácticas que tienen que tomarse respecto de lo que tiene que tener un personal. Senador Flores. Presidente, a ver, se entiende con facilidad el debate. No obstante, lo que quede en el texto es lo que debe ser obligatoriamente cumplido por ley. Y si bien es cierto, se entiende las limitaciones presupuestarias que puedan haber y que de hecho generan un marco sobre el cual nos debemos mover. A mí lo que me preocupa es la frase. Yo recuerdo otros debates en donde el deberá con el podrá es la cuestión. Y aquí tenemos varios imperativos. Aquí partimos con el deberá, después decimos se asegurará siempre las condiciones indispensables, o sea, estamos remachando la condición de obligatoriedad del Estado, aunque le agreguemos la frase. Porque entonces, a ver, bueno, pongamos que haremos lo mejor posible y quedamos todos contentos, pero cuando se asegura siempre la indispensabilidad, a mí me genera ruido, porque al final de cuentas eso es un compromiso que está reiterado en varias partes dentro del mismo texto. Por lo demás, yo no creo que sea un imposible poder asegurar ciertas condiciones cuando sabemos, a ver, primero la condición país en que estamos. Y eso obliga a que tengamos que dejar de hacer otras cosas. Lo hemos señalado varias veces, presidente, o sea, no pasa nada si dejamos de pavimentar un par de kilómetros y esas plata pasan a ser elementos de seguridad para las policías y que tengan el equipamiento adecuado para que no dañen a las personas que son inocentes en un operativo. Lo podemos hacer, no va a pasar nada que no pavimentemos. Por lo demás, tenemos ministerios que ejecutan bastante mal el gasto. Entonces, concentrémonos en lo sustantivo. No voy a entrar porque ese es otro debate, pero a mí lo que me preocupa, presidente, es que estamos asegurando a través del texto algo que después lo relativizamos con la última frase. Esa es mi única preocupación. Yo entiendo las circunstancias. Gracias, presidente. Senador Macaya. Sí. Yo quiero insistir, cuando uno hace una revisión de todos los deberes y que son derechos correlativos de los ciudadanos chilenos que tiene la obligación de prestar el Estado, es muy extraño que vaya asociado a la disponibilidad presupuestaria como principio, como concepto, ¿no? Porque es evidente, ¿qué deber del Estado no está limitado a la disponibilidad presupuestaria? En la práctica todos, y en la práctica muchos no se cumplen desde... O sea, en materia de salud, en materia de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El numeral completo del artículo 17 probablemente contiene deberes del Estado que muchas veces no se cumplen y no es necesario escribir al ladito que está sujeto a la disponibilidad presupuestaria porque eso implica, a mi juicio, una menor responsabilidad en la aplicación práctica de este derecho que nosotros estamos tratando de resguardar. Y por eso a mí me parece correcta la eliminación de la limitación de la disponibilidad presupuestaria. Ministra Toá. No,
insistir, presidente. En la Constitución nosotros reconocemos varios derechos y en su regulación legal los limitamos todos. Todos. O sea, la salud, pensemos nomás cómo es con la salud. Aquí, la salud, imaginémonos lo esencial que es. Y la salud está sometido a un plan de garantías que establece ciertas patologías, que establece un límite de plazo, una cobertura financiera, una serie de cosas. O sea, no le decimos a la gente, usted se deberá asegurar siempre las mejores acciones de salud. No, no le decimos eso. Le decimos, no, en tales enfermedades usted va a tener tal plazo, tal cobertura financiera, tal... Eso es lo que le decimos. Y lo vamos aumentando en la medida que las posibilidades financieras lo permiten. Eso lo dice explícitamente la ley GES. La lista de enfermedades que se cubre va aumentando en la medida que las posibilidades financieras lo permiten. Entonces, al poner esto acá, la frase de este texto es bastante categórica. Dice, deberá asegurar siempre. Asegurar siempre. Entonces, podemos no poner esta norma, pero quiero decir, este es el camino para la judicialización. Este es el camino para la judicialización. O sea, cada vez que no tuvo el chaleco, que ya está en el regimiento, pero todavía no llega al regimiento no sé cuánto, ahí vamos a tener una... O sea, el otro día nomás se volcó, miren este caso. Están llegando en estos días vehículos nuevos para el despliegue en la frontera de los militares. Vehículos blindados, vehículos 4x4, ahora funcionan con unos camiones, que ni les digo. Se volcó el otro día un camión. Entonces, ¿es culpa de la ministra Fernández que los camiones nuevos van a llegar la próxima semana? ¿Y quién establece cuándo tenía que estar ese camión? ¿Y quién establece que el camión tiene que ser de qué estándar? Porque lo que es indispensable no es una norma clara. No es una norma única, es interpretable. Es interpretable. Entonces, ¿qué le puede pedir una autoridad? Que con el presupuesto que tiene busque asegurar siempre. Eso sí le puede pedir. Pero no le puede pedir en abstracto que asegure siempre. Porque no puede pedírselo, porque no es realista, porque no es verdad. O sea, puede ser una manera de desentendernos de lo que es la realidad de lo que es llevar adelante políticas públicas, que siempre es con limitaciones. Entonces, cuando se ponen garantías, como se está poniendo acá, esto es una garantía. O sea, que la autoridad tiene que siempre asegurar. Si uno no le pone un marco, o sea, está haciendo algo que no es realista, no va a suceder porque lo pongamos acá. Lo que va a pasar es que vamos a generar judicialización. Ese va a ser el efecto. Don Kenan. Muchas gracias, presidente. Bueno, llego siempre a lo mismo, ministra. Como se tiene que asegurar que el personal que se va a desplegar, no es todos, siempre se le asegure las condiciones indispensables de seguridad, esto va a limitar la cantidad de personal a desplegar. O sea, este es un tema de diseño y de capacidades de fuerza. Si no todos tienen los elementos, no se pueden desplegar. Entonces, y ahí viene cómo esto va en la planificación. Las fuerzas tienen que planificar el equipamiento que necesitan, tienen que tenerlo, y así pueden aportar la cantidad que se requiere. Pero no se puede sacar personas que no tienen el nivel de seguridad indispensable que señala la ley. O sea, ese es el punto de equilibrio, y eso no es necesario decir que la ley de presupuestos. Esto es básicamente el proceso de planificación anual con la disponibilidad de capacidades que están disponibles. Es un número, ¿no? Pueden salir 1.835 personas, no sé, 2.342. No pueden salir más. Ese es el cómo se limita, porque todos los que van a salir van a tener las condiciones indispensables de seguridad que se señalan. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras pedidas, votemos. Muy bien. Señor presidente, pone en votación las indicaciones números 66 y 67, lo que hace... Perdón, 67 y 68. La 66 está aprobada por unanimidad. Está clarísima, senadora Sandón. Sí, 10-0, tal como usted lo propuso. En consecuencia, hay que votar las indicaciones números 67 y 68.
y las indicaciones son para suprimir la última frase sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria. En consecuencia, los que están por suprimir, eliminar esta última oración, tienen que votar a favor de la indicación, tienen que votar sí. Y los que están por mantenerla, tienen que votar no. Senador Quintana. Si voto a favor, creo que los ejemplos que uno puede encontrar son muchísimos. De hecho, la ley de gratuidad en la educación establece muy claro, y por eso se llega al porcentaje que se llega, establece muy clara esa limitación. Perdón, el artículo 2 de Carabineros también establece el límite presupuestario. Voto a favor. No. Voto en contra. Voto por eliminar la... Sí, en contra. ¿Quiere eliminar ¿Quiere la que se frase? mantenga No, o que usted no se se meta, venga. mantenga sin perjuicio de las limitaciones. Que se mantenga. Ya, entonces en contra. Ya. Estoy votando por 3 yo. ¿Ah? En contra. Senador Macaya. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Piu. A favor. Senador Araya. En contra. En consecuencia, tenemos 5 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. La abstención influye en el resultado porque no hay mayoría de 10, 5 no es mayoría, en consecuencia habría que repetir la votación, toda vez que la abstención influye en el resultado. ¿Podemos repetir la votación? Se repite la votación, senador Quintana. Sí, quiero citar bien la norma. El artículo 2º 15 de la Ley Orgánica de Carabineros dice, dentro del marco de su disponibilidad presupuestaria. Voto en contra. En contra. A favor. Senador Osandón. Senador Durana. A favor. Senador Flores. Abstención. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Senador Piu. A favor. Senador Araya. Bueno, se vuelve a repetir el resultado. Y la abstención en este caso se suma a la mayoría y queda aprobada la indicación por 6 votos a favor. Y se acabó el tiempo. Ya, nos vamos a Winnipeg. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.